¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Variación Directa. Nuestro resumen dice lo siguiente: continuaremos con el tema anterior, en donde resolviste diversas situaciones que involucraron a la proporcionalidad directa. Analizarás un problema desde la concentración de los datos de este en una tabla para determinar cuándo hay variación proporcional directa y cuándo no. Probablemente durante este periodo de contingencia has estado ayudando en tu hogar con algunas labores. A continuación plantearemos un problema con una de las tareas del hogar, la cocina. Vamos a preparar un pie. Para ello necesitamos un recetario. En él se mencionan los ingredientes necesarios para hacer un pie para 10 personas. Sin embargo, solo hay 5 personas en el hogar. ¿Qué debemos hacer con esa lista de ingredientes para preparar un pie solo para 5 personas? Tendríamos que ajustar en la misma proporción, en este caso es a la mitad, pero ¿qué significa conservar la proporción entre las cantidades? ¿Cómo se identifica? En este caso deberemos dividir todas las cantidades a la mitad, cada una de ellas de forma individual, es decir que si en lugar de usar 4 huevos para un pie para 10 personas vamos a utilizar 2, en lugar de usar una taza de leche vamos a utilizar la mitad solamente, y así para conservar la proporción y hacer un pie únicamente para 5 personas. Ahora veamos algunas tablas de datos para demostrar la importancia de cada una de estas. En las siguientes tablas se muestra la información de cada una de las motocicletas. La modelo Viento utiliza 2 litros de gasolina por cada 94 kilómetros, 3 por cada 140, 4 por cada 180 y 7 por cada 312 kilómetros. La modelo Águila utiliza 2 litros de gasolina por 90 kilómetros, 3 litros por 135, 4 por 180 y 7 por 315. Entonces, ¿qué motocicleta consume más gasolina? ¿Cuál comprarías y por qué? Para ello determinemos las características de los datos que se han registrado en cada tabla, ya que estos nos pueden ayudar a determinar cuál de las dos comprar. Con esta comparación nos damos cuenta de que es una variación directamente proporcional, puesto que la equivalencia de ambas sumas corresponde al rendimiento por 7 litros. Utilizando la información que hemos analizado, concluimos en que es conveniente comprar el modelo Águila, porque recorre los mismos kilómetros por cada litro de gasolina y a su vez esto nos permite saber con certeza el gasto de combustible en distancias determinadas. El reto de hoy es el siguiente. En esta tabla aún falta determinar cuánto debe cobrar el empleado por 2 días trabajados y si le pagan 500, ¿cuántos días trabajó? Continuaremos con la clase de español, titulada Siendo un investigador. Nuestro resumen dice lo siguiente: la investigación a menudo forma parte de nuestras vidas, ya que, en buena medida, aprendemos a través de lo que observamos, y la observación es parte muy importante de la investigación. Si aprendemos a observar y a investigar, podremos adquirir nuevos conocimientos y parte de la observación consiste en saber dónde encontrar la información y los conocimientos. Seguramente, tus maestros y maestras te han pedido en algún momento que realices una investigación sobre algún tema que consideres importante. Para hacerlo, es necesario saber abordar un tema desde distintos enfoques, pues solo así es posible llevar a cabo todos los pasos de la investigación, desde la elaboración de una hipótesis hasta la búsqueda y acopio de información pertinente, de manera que te sea posible obtener tus conclusiones. Para iniciar, te pedimos que pienses muy bien si alguna vez has buscado información en una fuente y no has encontrado lo que querías. También piensa en un tema del que se habla mucho hoy en día y es muy importante. ¿Sabes cuáles son las noticias falsas y con qué facilidad se difunden? Con los avances tecnológicos, con las redes sociales y las publicaciones en línea, nos enfrentamos a una comunicación masiva e inmediata, donde la información se lee a veces de manera fragmentada o está redactada de tal forma que no se entiende lo que es en realidad. Los títulos son tan llamativos y generan tanta curiosidad que se lee el primer párrafo y sin terminar la nota, artículo, información o investigación, el lector suele dar por hecho que conoce lo que leyó o que sus dudas han quedado respondidas, sin recurrir a otras fuentes para comprobar que esta información que acaba de leer es verdadera. La información es cada vez más fácil de compartir. Piensa qué facilidad se puede transmitir de un dispositivo a otro, documentos, archivos, fotos e incluso audios y videos. Esto en otros tiempos era impensable. Imagínate, había que transmitir cualquier información físicamente en algún soporte. En otros tiempos era muy difícil acceder a la información y transmitirla. Ahora en cambio es muy sencillo acceder a la información y compartirla. Y eso, que tiene muchas ventajas, también tiene desventajas. Pues no es fácil controlar la calidad de la información que se consume. Una noticia o un dato pueden ser falsos, y si no se lee con cuidado y se detecta como tal, puede difundirse y generar confusión y desinformación. Por eso es importante aprender a buscar en bibliotecas, enciclopedias, revistas, periódicos y fuentes confiables de internet que aporten información sobre el tema que se va a investigar para poder responder acertadamente a las preguntas guía. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708.
Continuaremos con la clase de historia, titulada El surgimiento de la modernidad. Nuestro resumen dice lo siguiente. Reconoceremos el surgimiento de la burguesía en la vida económica y política de Inglaterra. Asimismo, identificarás a los principales representantes del liberalismo económico. ¿Cuál fue el papel de la burguesía en el desarrollo de Inglaterra y qué es el liberalismo económico? Para comenzar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas hablar de Inglaterra? Hablemos primero de la corona británica. Es una institución monárquica de tipo constitucional, que cuenta con un gobierno parlamentario. La reina Isabel II cuenta actualmente con 94 años de edad, es la que ha gobernado por más tiempo, pues siendo muy joven, a los 26 años, asumió el poder, y lleva 68 años como monarca al frente del Reino Unido. Es importante aclarar que no es lo mismo hablar de Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido. Inglaterra es uno de los países del Reino Unido, y Londres es su capital. Inglaterra junto a Escocia y Gales están en la isla de Gran Bretaña. Gran Bretaña junto a Irlanda del Norte forman el Reino Unido. Ahora bien, sobre el tema de los piratas y en general sobre la piratería, existen muchas historias. La burguesía siempre se caracterizó por la búsqueda de mejores condiciones de vida y lo consiguieron. Para entender cómo fue el proceso, es necesario remontarnos al siglo XVII, cuando se presentaron una serie de acontecimientos que hicieron posible que Inglaterra le disputara el poder a España como primera potencia europea. Las condiciones que favorecieron el ascenso de Inglaterra como precursora de la modernidad. Durante el siglo XVII, Inglaterra fue tierra fértil para que las ideas liberales echaran raíces entre los burgueses, quienes desde la Edad Media luchaban por mejorar sus condiciones de vida, desde la posición social que ocupaban, participando en luchas internas entre absolutistas y parlamentaristas, y entre católicos y protestantes. Estas luchas derivaron en la Revolución Inglesa, también conocida como la Revolución Gloriosa, llamada así porque el rey Jacobo II prefiere huir en Francia antes que protagonizar un conflicto sangriento contra sus opositores. El resultado fue la derrota de Jacobo II, partidario del absolutismo y del catolicismo, lo que permitió el ascenso del trono, apoyado por el Parlamento, de Guillermo III de Orange, quien firma la Declaración de Derechos, un documento que establece el triunfo del parlamentarismo sentando las bases para que los burgueses adquieran derechos y el consecuente establecimiento de normas para regular los aspectos políticos, sociales y económicos tanto del país como de sus colonias. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Así me expreso. ¿Y tú, cómo te expresas? Nuestro resumen dice lo siguiente. Probablemente te has preguntado si es posible que una persona pueda definirse en soledad o si siempre tendría que hacerlo con otros. ¿Has notado que ahora buscas identificarte con grupos musicales o con personas con quienes compartes formas de vestir, de hablar y de expresarte? ¿Sabes por qué ocurre esto? Recuerda que hay identidades juveniles cuyas características están fuertemente marcadas, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser tú quien te identifiques con algunas identidades juveniles con las que tengas en común el deporte, cierto tipo de literatura, el cuidado del planeta, entre otras muchas cosas. Incluso puedes sentirte identificado con un grupo de personas por una razón, pero al mismo tiempo con otro grupo por una razón diferente. Para poder apreciarlo mejor, realiza la siguiente actividad. Identifica los grupos cercanos que influyen en la conformación de tu identidad. Elabora una tabla de 2 columnas y varias filas. En la primera columna dibuja o anota los grupos que han influido en la conformación de tu identidad y que son cercanos a tu desarrollo. Y en la segunda columna dibuja o anota las aportaciones recibidas por ellas y ellos para la conformación de tu identidad. Toma un tiempo para reflexionar sobre esto y completar tu propia tabla. Como puedes darte cuenta, las y los adolescentes buscan espacios para reunirse, compartir intereses propios de su edad, sus familiares seguramente también lo hicieron. Esto es parte de un derecho fundamental promulgado en el artículo 75 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que dices tú, tienes derecho a asociarte y reunirte sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, puedes unirte con otras personas para conseguir un fin en beneficio tuyo o de la comunidad. También puedes organizarte para realizar actividades deportivas, pintar murales y hacer prevalecer tus costumbres y tradiciones. El reto de hoy es el siguiente. Muchas son las enseñanzas que ha dejado esta sesión. Anota aquellas que fueron para ti valiosas. No pierdas de vista que la diversidad es una característica propia del ser humano, que a la vez que refuerza tu particularidad, refleja la multiplicidad de formas de pensar, sentir, expresarse y actuar. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Las acciones de regulación y control en la resolución de problemas. Nuestro resumen dice lo siguiente. Revisarás las acciones de control y regulación. Estas acciones reflejan la integración de las acciones estratégicas y las instrumentales. Es el momento en el que se aplica una acción conforme a lo planeado. Se centra en el saber, hacer, la habilidad y destreza del operario es esencial, pues su destreza le permite realizar los gestos técnicos adecuados para regular y controlar los movimientos y la fuerza que se aplica en la técnica. Recuerda que las acciones estratégicas son los pasos que planificas para llegar a un objetivo, las alternativas de solución que anteceden a la realización de cualquier acción para tomar decisiones.
Las acciones instrumentales consideran los medios técnicos, los saberes y los insumos que se emplean en la resolución de problemas técnicos para la satisfacción de las necesidades sociales. También se plantearon algunas propuestas de solución y uso de los materiales que se pueden reciclar para resolver la problemática abordada. Los conocimientos y la experiencia son muy importantes, ya que estos te indican el gesto técnico correcto que debes realizar al utilizar las herramientas, máquinas e instrumentos al momento de efectuar la intervención técnica sobre los materiales. Al efectuar estas acciones debes cuidar la fuerza que aplicas al utilizar los medios técnicos sobre los materiales, la posición del cuerpo que te permite dar precisión, así como la sujeción del medio técnico, entre otros elementos. La práctica te permite saber cuál es el destornillador adecuado y con esto generar saberes nuevos que te permitirán utilidades en acciones futuras. Cabe señalar que en las acciones de control incluyen un gesto técnico, saberes previos, los medios técnicos adecuados, tener claridad que deseas obtener como resultado. Aplicar las acciones de control te permiten realizar la técnica de manera óptima. El reto de hoy es el siguiente: anota tus dudas e inquietudes y coméntalas con tu familia, profesora o profesor para enriquecer tus conocimientos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.